Bien, mis queridos alumnos de selección, hemos apreciado el video que nos ha motivado, nos haya ubicado en el contexto, ¿no?, de cómo vamos a desarrollar la clase. Siglo de oro de la literatura, allí se dan los libros de caballería y principalmente la novela picaresca. La novela picaresca, que nos lleva definitiva a hablar de quién, de este personaje conocido como el Lazarillo de Tormes. Lazarillo, ya ustedes lo han dicho, es el quien en esa época llevaba, conducía, guiaba a los ciegos y recibía una paga. Pero el Lazarillo de Tormes cuenta vicisitudes que los amos que le ha tocado, ahora lo vamos a analizar, son pues unos tipos que no valían ni la pena. Y El Lazarillo de Tormes es una novela que cuenta desde muy niño, desde el momento en que su madre lo deja a cargo de este ciego, hasta ya cuando es convertido en adulto, ¿no? En adulto. Lo vemos ahí en el matrimonio, ¿no? Allí quizás la última es de su último amo, quien allí se realiza, pero no adelantemos y vamos a estudiar entonces. Y para ello vamos a compartir unas diapositivas y en base a eso vamos a ir desarrollando nuestra clase del día de hoy. A ver, por favor, sus intervenciones, abierto el micrófono, pueden hacerlo en cualquier momento, no es necesario que levanten su mano, intervengan nada más o de repente, yo preferiría el micrófono para que así de esa manera sea más rápido y fluido. A veces el chat hay que abrir y leer y todo ello, ¿ya? Pero de todas maneras, a ver, en ese sentido. Entonces, la clase de hoy, el Lazarillo de Tormes. Lazarillo ya le dijimos por qué, porque es el nombre que reciben estas personas que llevaban o conducían a ciegos. Tormes. Tormes existe en la actualidad, es un río, el río Tormes que recorre España, pero hay un lugar que se le llama Tormes. Así como diríamos el río Rímac, su nacimiento es, por ejemplo, en las cumbres de la Sierra Central, baja y todo su recorrido tiene, ¿hasta dónde? Hasta que desemboca en el mar, ¿verdad? Todo se llama el río Rímac, pero hay un lugar que se llama Rímac, el distrito del Rímac, ¿verdad? Entonces igual hay un lugar que se llama Tormes. Tormes, ¿por qué? Porque existe un río, Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes, ojo, es una obra renacentista del siglo XVI, es lo que le decía, ¿no? Iniciando el renacentismo en España, en el siglo XVI. Estamos hablando de los años 1500 más o menos, previo a la llegada de los españoles por estos lares, ¿no? En el contexto de la máquina del, perdón, en la línea de tiempo lo vamos manejando de esa manera. 1500 aproximadamente, ¿no? Fue una de las obras más importantes de la literatura española, ya que con ella comienza la novela picaresca, una crítica a la situación que reinaba en España. Entonces ya pues en España todavía había rezagos, o sea, sobrantes de la época de la Edad Media. Gente todavía muy conservadora, que se resistía a los cambios que se estaban dando en la humanidad, en el mundo, pero España todavía muy conservadora. Y justo por esa época aparece esta novela picaresca en donde la crítica era estrictamente a lo que reinaba en España. El Lazarillo, al ser una obra anónima, no podemos decir con seguridad a qué año pertenece. Las primeras ediciones proceden del 1554. Entonces, más o menos, el primero que se encuentra, que está registrado, aparece en el año de 1554. Tras años de búsqueda, se cree haber encontrado al autor de esta obra, como dice el artículo de La Vanguardia. Cuando hablamos de La Vanguardia, hablamos de un periódico importante de España, así como el diario El País, que en España, que es importante, hay otro que se llama el diario La Vanguardia. Entonces, por ahí los investigadores han escrito en ella y han señalado de que sí, hay un posible autor. Pero ojo, eh, eh, ahí está, miren, por ejemplo, les estoy señalando, donde Mercedes Agulló, ojo, ese es el columnista, él es el investigador, él es el quien encuentra,
¿no? Mercedes Agulló, asegura que el autor es Diego Hurtado de Mendoza. Ah, pero ojo, no es todavía confirmado. Es una investigación que se está llevando a cabo, pero por ahí se puede decir que el autor es Diego Hurtado de Mendoza. Pero en el contexto general, todavía sigue apareciendo como el Lazarillo de Tormes, autor anónimo, anónimo. Entonces, ahí más o menos está la página. Si ustedes gustan, si ustedes son unos poquitos más acuciosos, lo pueden encontrar y leer. Esto va a estar en la diapositiva y ahí lo puede tener la oportunidad de investigar un poco más. Te va a salir lo que señala el diario La Vanguardia y ahí está escrito en una columna. Muy bien. El Lazarillo es una obra pseudo autobiográfica. O sea, pseudo significa puede tener algo de mentira, algo de falsedad, pero más o menos narra la historia de quién, narra la historia de este gran, o sea, él mismo lo cuenta, él mismo lo cuenta. Por eso que en el video aparece el mismo Lázaro, el mismo Lazarillo, ¿no? Contando de cómo inició esto, ¿no? En la plaza esta cuando está reunido. Lo que quiere decir que refleja una situación real mediante un personaje ficticio. Entonces, posiblemente sea un personaje ficticio, pero que él lo lleva en ese contexto para contar una historia autobiográfica. Por eso se dice pseudo autobiográfica. O sea, el personaje es ficticio, pero cuenta la historia de ese personaje ficticio. O sea, su vida. ¿Ok? Estamos claros con ello. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a decir, es una, es una carta escrita en primera persona, entonces ya estamos analizando. Por eso la obra, si usted a ver qué dice el chat, porque la obra supone una crítica al clero y a la sociedad de la época. Muy bien, Jesús López, claro. Ya decíamos hace un momento de que el clero en ese entonces era poder en el mundo, ¿ya? O sea, se tuvo que luchar muchísimo para poder ganar ello. Desde la historia de un niño huérfano, como más o menos el cuadro. Ojo, estas pinturas sí datan de la época y así representaban a los niños pobres de Madrid o de España, quienes estaban. Y justamente el que está con el pan y con el cuchillo ahí, creo que están comiendo un coco, creo, él es el Lazarillo, ¿no? Entonces, lo ves ahí como esa su vestimenta, andrajoso, mendigo, y trata de ganarse para comer simplemente. Entonces dice, primero, donde se relata las miserias de las clases más bajas de la sociedad española. ¿Ves? Entonces aparece acá ya el personaje que es un niño pobre. Muy bien. Entonces, al ser una carta, deducimos que el destinatario es alguien de una clase social mayor. Porque es una carta, es una carta que posiblemente se escribe para alguien de una clase social mayor. Personajes de Lazarillo. Es el protagonista de la obra que retrata la clase social más baja. Lo repetimos. Entonces, el Lazarillo es de una clase social baja, muy baja, muy baja. Ni siquiera, digamos, es pobre, sino ya es miserable, diríamos, ¿no? Es un miserable, una miseria total. Su madre le encomienda a un ciego, como lo hemos visto en el video, y esto supone un antes y un después en su vida. Entonces comienza con el primer ciego, que es su primer amo. Veamos entonces, aquí está, esta es la clásica figura que aparece. El ciego era un viejo malo, ¿no? Le dice, acá vas a escuchar, este es un toro, pero en realidad era una piedra grande que es un toro, y le dice, vas a escuchar sonido, tienes que acercarte y vas a ver ahí. Y ahí vemos en el video cómo le hace que le golpee contra la piedra, contra supuestamente el toro, ¿no? El niño muy ingenuo dice que se acerca para escuchar y lo golpea. Primer amo de Lázaro, entonces aparece el primer amo. Es el personaje que más influye en la vida de Lázaro, ya que éste le enseña a ser astuto, malicioso, tramposo al niño, a un niño, tú sabes, lleno de ingenuidad, pues éste le enseña todas estas malas artes, ¿no? El ciego le enseñaba las cosas a Lázaro a través de los golpes. Este le enseña también a cómo obtener comida
y a cómo conseguir dinero. Entonces, nada bueno, pero sí le marcó mucho a Lázaro le marcó muchísimo. ¿Por qué? Porque con él comienza a conocer prácticamente la vida, de cómo es tan dura y tan miserable que es, ¿no? Segundo amo. El segundo amo de Lázaro, este representa el tema de la corrupción del clero. Ahí está, miren. Entonces, es un representante del clero, es su segundo amo. Él guardaba el pan de la misa en un arca para comérselo, él solo. O sea, era tan miserable, tan avaro, tan malo, que no compartía con nadie. Y como hemos visto allí, Lázaro pues descubre ese pequeño baúl donde guardaba el pan y él pues tenía tanta hambre que tenía que comerse. Él guardaba el pan de la misa en un arca, imagínense, ese pan que le daban, que era supuestamente para compartir, pues él solo lo guardaba y para comérselo él, ¿no? La avaricia del clérigo lo enciega de la realidad, razón por la cual él piensa que habían ratones en su casa comiéndole el pan. O sea, ya Lázaro había aprendido malas artes del primero, porque les enseña la astucia, la maldad de cómo conseguir las cosas, ¿no? Y él utiliza ello y haciéndole creer que es el ratón que se lo estaba comiendo, porque has visto tú cuando descubre y abre el pan, ¿no? ¿De qué forma lo hace, no? ¿Cómo de qué forma lo hace? A ver, alumnos, en el video que hemos apreciado, cuando abre el baúl y encuentra el pan, ¿de qué forma él lo come? ¿Lo come así como si nosotros estuviéramos normal, agarramos y masticamos? ¿O cómo fue? ¿O mordemos el pan? ¿Cómo fue? Desde el centro para... Claro, él lo come por la parte de medio, lo pica como si fuera un ratón y le hace creer. Entonces, miren, esto ya aprendió Lázaro, ¿no? Estas condiciones, pero era para solamente alimentarse, ¿no? A ver, siguiente entonces, vamos a ver en el tercer amo de Lázaro, representa las falsas apariencias de la época. Lázaro se juntó con él ya que parecía que tenía dinero y luego es todo lo contrario. Aquí también hace una burla el autor, definitivamente, cuando escribe o describe al tercer amo. Y muchas personas, aplicados a la realidad, muchos suelen ser así, ¿verdad? Las apariencias, ¿no? Pareciera. ¿Por qué? Porque aparenta tener, aparenta. ¿Por qué aparenta tener? Porque aparenta tener, porque se viste bien. Uy, entonces pues tiene mucho, pero en la realidad no era, era todo lo contrario. Entonces ahí tenemos al tercer amo, al tercer amo. Y seguimos transcurriendo la novela y aparece el cuarto amo de Lázaro, es el amo que le da a Lázaro su primer par de zapatos, imagínense, ¿no? Entonces miren aquí cómo estamos trasladando nuestra historia. O sea que los niños, por eso decía la novela cuando comienza, esta novela habla de un momento en que España llegó a tener pues en su vida miserable. Ojo, tú tienes que diferenciar entre lo que es pobre y eh, el pobrísimo, diríamos, ¿no? O la vida miserable. Ojo, cuando decimos miserable, ojo, no es un insulto, ya de repente en el contexto diferente, ya de repente uno le ha puesto, ¿no? Pero el miserable viene de miseria, mis queridos alumnos. Entonces, es, digamos, la condición más baja del humano que prácticamente no tiene. Entonces, Lázaro allí era. Miren, su primer par de zapatos, recién él puede obtener. Él es un fraile corrupto, ya que él es un fraile promiscuo. ¿Qué es promiscuo? ¿Alguien me puede decir? Aquí en Una el persona que tiene micrófono. relaciones con varias personas. Claro, promiscuo viene a ser una persona pues que tiene sin escrúpulos, sin nada, relaciones sexuales con todo el mundo. Entonces, mire, a pesar que era un fraile, ¿no? Entonces, allí, en esta novela, pues, retrata cómo fue la época del clero de esa época. Por eso, por eso repetimos una vez más
se desconocía el autor. Se desconocía el autor. Imagínate, diga que yo he escrito, uy, caramba, pues pobrecito, lo quemaban vivo como era la pena de antes, ¿no? Sacrílego, hereje, hechicero y listo, al fuego. Las ansias de Lázaro, las ansias de Lázaro, en este momento no era por mujeres, sino por comida. O sea, él sabía que este era un corrupto, pero no le interesaba lo otro, lo que él simplemente era comer, lo que hace que Lázaro lo deje. ¿Por qué? Porque este se dedicaba más a lo otro. Una vez más, Lázaro vuelve a mendigar por las calles. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos hablando ya de este personaje. Pero aquí aparece con este cuarto amo un detalle de que obtiene su primer par de zapatos. ¿Ya? Seguimos y aquí está el quinto amado, el quinto amo de Lázaro es el buldero. El buldero. A ver qué cosa es. Él fue el amo más falso de toda la novela. Este representa la falsa religiosidad. Entonces, un buldero que utilizando la religión, utilizando pues propiamente la religión, engaña, embuste, comete situaciones, ¿no?, propios que no son de lo que ella podría ser a quien representa. El buldero vendía bulas solamente para lucrarse de las ganancias. A ver, ¿quién me dice qué cosa es bulas? Este término existe mucho en la Edad Media y comenzando el Renacentismo. ¿Qué es bulas? ¿Alguien? Ya están googleando, pero ¿alguien sabe? Un documento que es pedido por Papa. Ajá. Ah, mira, las bulas, mis queridos Un alumnitos. documento para asuntos religiosos. Ajá, exacto. Las bulas, escúchame, se obtenía del papado. Y el papado en ese entonces estaba pues en Italia, en Roma, ¿no? Allí está. Y esto venía exclusivamente de Roma. Por ejemplo, X persona quiere construir una inmensa casona de ese entonces. Muy bien, te tienen que darte una bula, pero de allá de la orden de, de Roma, ¿no? Ah, muy bien, entonces, para ello. Pero también puede haber asuntos religiosos. Por ejemplo, podemos decir en ese entonces, eh, voy a, ya no voy a estar con esta persona. Yo quisiera pues que el Papa me absuelva y me señale. Entonces, este buldero recibía las bulas, en vez de que se lo entregue como debe de ser, simplemente cobraba por ellas, cobraba por ellas. Sí, quisiera que activen su micrófono, chicos. Casi el chat, a veces si él daba derecho, daba permiso, claro. Entonces, el buldero era eso, mis queridos amigos. ¿Ya? Vendían bulas solamente para lucrarse de las ganancias. Y ahí está con el quinto amo. Y aparece el pintor como el sexto amo de Lázaro. Repito, utilicen el micrófono, chicos, para que puedan intervenir. Parece que no están escuchando. Ya, el pintor es el sexto amo de Lázaro, pero estuvo muy poco tiempo con él. Este representa la clase renacentista culta. Por fin encuentra un personaje de quien podría más o menos aprender y típico del renacentismo. Esto ya no tenía nada que ver, estaba metido con el clérigo, con nada por el estilo. Era un pintor. Pero aquí simplemente lo cuenta como algo, como un pasaje. Aquí no hay nada extraordinario, solo que conoce como un auténtico renacentista, que era muy culto, ¿no? El séptimo amo, y acá sí vamos a decir que es el capellán. ¿Quién será capellán? ¿A quién le dirán capellán? A ver, séptimo amo de Lázaro es un oportunista que se vale de otras personas para recibir unos beneficios, ¿no? Este le ofrece el primer trabajo con sueldo a Lázaro. Entonces, este capellán es aquel que, por ejemplo, encargado de algún lugar que no es una iglesia ni nada,
para que pueda bendecir. Por ejemplo, los capellanes existen en los cementerios. No sé si ustedes alguna vez han ido y hay unos señores que ofrecen rezar, ofrecen, ¿no?, dar la oración, etcétera. Entonces, estos son los grandes capellanes o el capellán que representa, digamos, a ese sacerdote, ¿no? O a esa persona quien podría dar pues los santos óleos, etcétera. A ese es el capellán. Interven al humito del chat, interven, abre tu micrófono de esa manera, ¿no? Para que pueda salir en vivo y de esa manera podamos escuchar también tu participación. Le pediría eso, por favor. Y a más de 10 veces estoy diciendo, activa tu micrófono, no es necesario que levante su mano, active nomás, interven. Entonces, aquí en el séptimo amo podemos, ¿qué cosa rescatar? Rescatar que es el primer amo que le paga un sueldo a Lázaro. ¿Qué, profesor? Y los demás no. Los demás nada. Solamente Lázaro. ¿Por qué creen que Lázaro hasta el sexto amo, dígame, ¿por qué habrá estado con ellos? Porque tal vez les daban comida. Comida cambia. Por querer comida. Por exactamente Se dónde aprendía comer algo más. y dónde dormir. O sea, un techo y un poco de comida. Muy bien los que están interviniendo a través del micrófono. Entonces, exactamente eso, mis queridos amigos. Es por un poco de comida y por un techo o donde dormir. Pero acá ya en el séptimo sucede que a él ya le están, mire, si usted ve, ya no es un niño, ¿no? Ya no es un niño, ya más o menos ha crecido, ya es un casi joven, ¿no? Y aquí tenemos al séptimo y que le obtiene un sueldo. Pasamos entonces a ver qué nos dice. Entonces, ojo, tenemos la temática del Lazarillo. La temática del Lazarillo gira alrededor de una fuerte crítica social, ya lo hemos dicho, ¿no? Crítica a lo que en ese entonces se estaba dando. Incluso una denuncia del falso sentido del honor y la hipocresía. Entonces, a través de esta obra, nosotros conocemos cómo ya la falsedad, el sentido del honor y la hipocresía existía, a pesar que decían que eran pues hombres religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Se asemejará, o sea, será igual, parecido a nuestra época. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se asemeja a nuestra época? ¿Qué dicen ustedes? Activen el micrófono. Porque ahora también pasa eso que todos mienten o Muy, que dicen ser alguien y no lo son. muy bien, Orianca. Muy bien, Orianca Ochoa. Claro, claro. Todavía muchas cosas detrás no sabemos, ¿verdad? Entonces, bien difícil conocer la personalidad de una persona. La dignidad humana sale muy mal parada, ¿ve? La dignidad humana sale muy parada, muy mal parada de la sombría visión que ofrece el autor. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Tenemos más o menos la temática de la obra de Lazarillo. Una síntesis externa, podríamos decir externamente, a ver ya, ¿qué cosa podríamos decir de ella? Se divide en 7 apartados. El primero explica su infancia, el segundo su adolescencia, el tercero su juventud. Ojo, que estas sí pueden ser preguntas de examen, ¿no? Se divide en 7 apartados, así también se le conocía. Ojo, no son capítulos, se le llama, en este tipo de novelas picarescas se llaman apartados. El primero explica su infancia, el segundo su adolescencia, el tercero su juventud, ¿no? Y de esa manera vamos entrando. Y la influencia, ¿cuál habría sido la influencia? La influencia que esta obra alcanza. Tuvo gran influencia en obras posteriores, como La vida del Buscón, ojo. Entonces, cuando se leyó en esa época El Lazarillo de Tormes, dijo, sí se puede entonces, yo tengo mucho que escribir. Y apareció otra obra que se llamó La vida del Buscón, El asno de oro y muchos más, ¿no? Entonces, en conclusión, mis queridos alumnos,
podríamos decir que la fortuna no es para aquel que la regalan, sino para aquel que la busca. Porque al final, mis queridos alumnos, eh, déjenme contarte, ya él alcanza la madurez y conoce a este último amo. Y este último amo tenía sí muchas riquezas, ¿ya? Y le ofrece a su sirvienta para que se puedan casar. Y este a la vez le da riquezas y también una vida. De esa forma termina la novela. Entonces, Lázaro o Lazarillo tiene esa oportunidad de considerar, de hacer de esta novela. ¿Qué les pareció? ¿Alguna intervención, alguna pregunta, por favor? Para poderlos ponerle su calificativo, porque estamos ya evaluando a ver a los alumnos de selección. A ver acá cómo están las respuestas. Profe, en su síntesis son 7 apartados, pero solamente nos menciona 3. Exactamente. Es por cuestión a veces de tiempo, mis queridos alumnos. La adolescencia, la juventud está dividido en 4 o 5 apartados y la parte final, el último, habla ya sobre su matrimonio, en este caso, con este último amo que le favorece y le hace que conozca a su sirvienta y se casa. Y este último amo los bendice, los lleva a buen puerto, a que tengan una familia muy buena. Y es así como termina la historia de este niño, ¿no? Mendigo, diríamos, que muy por la fuerza se tiene que convertir en Lazarillo, y a partir de ahí comienza la historia, ¿no? Hasta la parte final. Bien, entonces vamos a dejar